Ok, buenas tardes a todos, todas y todes. Qué pena llegar tan tarde, la computadora decidió reiniciarse el día de hoy y actualizarse. Mis disculpas por eso, vamos a empezar rapidito. Creo que la mayoría me conoce, igual la imagen estuvo ahí algunos momentos, supongo que lo habrán podido leer. Si con el tiempo ustedes deciden preguntarme algo sobre mi persona, bienvenido sea. ¿Ok? Empecemos la clase rápidamente. En este momento vamos a pasar por las diapositivas iniciales de la psicoterapia en términos generales. Voy a tratar de que esta clase sea inmediata para poder entrar en los temas de psicoterapia lo más rápido que sea posible. Sin embargo, hay temas de la psicoterapia en la cuestión general que tienen que saber ustedes bastante bien para poder pasar a las otras. Así que me voy a tomar un tiempo justamente para poder hablar de estas generalidades. Para esto sí voy a necesitar muchísimo que ustedes pregunten, ¿no? Porque si no, bueno, vamos a pasar rápidamente a otras cuestiones. Entonces sí me gustaría que si algo desconocen, algo no saben, algo quieren saber, algo quieren que se profundice, me lo digan antes de cambiar o de avanzar, ¿ok? Sí se puede ver las diapositivas. Que alguien me diga sí o no, me mande una manito arriba por el chat. Les agradeceré un mundo. Listo, gracias. Ok, psicoterapia integrativa. ¿Por qué de la psicoterapia integrativa? Hay varias razones por las cuales se crearon o se crean las psicoterapias integrativas. Una de ellas se llama el veredicto del pájaro dodo. En el tiempo en que comenzaron a aparecer las nuevas tendencias de las psicoterapias basadas en la evidencia, se comenzaron a crear un montón de escuelas y un montón de procesos en los cuales casi todas las escuelas tenían su validez en ciertas áreas, en ciertas patologías, en ciertos trastornos, en ciertas circunstancias, tenían resultados. Entonces, una de las primeras formas o de las primeras razones por las cuales se crea la psicoterapia integrativa es por el veredicto del pájaro dodo, que es que todas las escuelas psicoterapéuticas tienen su validez. En la actualidad tenemos como más de 400 y pico de escuelas psicoterapéuticas, de modelos psicoterapéuticos, de procesos psicoterapéuticos, los cuales nos llevan a una iatrogenia bastante complicada, ¿sí? Porque hay un montón de formas de tratar una misma patología de 1.000.000 de formas y todas dicen tener la razón. Eso es entrar en entropía, es decir, que comenzamos a darle a un solo problema varias soluciones a la vez. Y esa es otra de las razones por lo que la psicoterapia integrativa se crea, para evitar esta entropía, para evitar que comencemos a generar una diversidad de respuestas que nos llevan a una solución en específico de un mismo problema, ¿sí? Sin embargo, para que la psicoterapia integrativa tenga validez, se obviaron muchísimas cosas, ¿no? O sea, se dejó atrás, por ejemplo, el factor holístico de la psicoterapia integrativa, que era el hecho de coger de todas las escuelas lo que más se podía como para poder generar procesos psicoterapéuticos y valernos de eso para conseguir un resultado. El problema de eso es que nos quedábamos con la duda de qué a la final de todo lo que habíamos trabajado con los pacientes, qué estrategias fueron las que dieron el resultado, cuál fue la psicoterapia que funcionó, la que recuperó al paciente. Entonces, ante eso se comienza a generar unos procesos que los van a ver más adelante con los cuales se organiza la actividad psicoterapéutica a través de varias estrategias, ¿sí? Y comenzamos a anexar procesos acorde a nuestras necesidades, entendiendo al individuo desde un factor mucho más global. Por ejemplo, si tenemos que trabajar en componentes inconscientes, pues tenemos escuelas que trabajan desde el inconsciente. Si queremos trabajar desde componentes cognitivos y conductuales, tenemos procesos cognitivos conductuales. Si queremos trabajar desde ámbitos humanistas, tenemos varias escuelas humanistas y procesos humanistas. Pero nosotros basamos esto en base a un enfoque específico que es
la estructura que van a ver más adelante, que nos permite escoger la técnica precisa para un individuo preciso. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede venir John Carlos a pedirme cita y puede tener depresión y yo hacer terapia con él y no porque con John Carlos me sirvió la terapia dialéctica conductual significa que con todo el mundo me va a funcionar lo mismo. Esa es otra de las grandes críticas que se le da también a estas nuevas tendencias de las psicoterapias basadas en las evidencias, ¿no? Que te dicen, esta pastilla para este problema es preciso, pero no se adapta al individuo, sino que obligamos al individuo a adaptarse a una condición y eso es algo que a nosotros como integrativos no nos agrada mucho. Tratamos de acoplarnos a la necesidad del paciente, más no al paciente a nuestra necesidad. En nuestro aspecto, nuestra necesidad sería meter al paciente en lo que creo. Entonces, como yo soy psicoanalista, le meto en el tema psicoanalista. Como soy conductista, le meto en el tema conductista. La idea no es esa, la idea es ayudar al paciente en brindarle un beneficio, una guía al paciente para que pueda resolver su conflicto, su problema o trastorno. ¿Sí? Entonces, la psicoterapia integrativa pretende nutrirse de las investigaciones, la experiencia, la clínica, las teorías, para tener un accionar más completo, más potente, que nos permita resolver los conflictos más adelante. ¿Ok? También tenemos otra de las cuestiones que entran dentro del tema de la investigación, que es el alien bias, que es el sesgo a la lealtad de las ciencias del comportamiento. Y es un sesgo resultante de las lealtades del investigador o de los investigadores hacia alguna escuela de pensamiento específica. Esta de aquí es muy importante, ¿por qué? Porque hay un montón de ustedes van a poder encontrar en internet manuales, textos completos de investigaciones que tiran por los suelos el comportamiento o la teoría de alguna de las escuelas. Entonces, si alguien es psicoanalista, tenemos un montón de libros para hacerle caer en cuenta de que el psicoanálisis no es científico. Pero hay un montón de textos que también hacen o dirigen la investigación con fines similares con el humanista, con el cognitivo, con el constructivista, y el conductual sería la única escuela que es científica y hasta cierto punto viene la parte en donde se la critica muchísimo porque es terriblemente inhumana, ¿no? Y que últimamente con las tendencias de las escuelas de las últimas generaciones comienza a volverse como un poquito más humanizada. Antes era como que nosotros éramos robots o éramos máquinas y veíamos al individuo desde esa perspectiva. Ahora, no porque seamos integrativos significa que ustedes van a ver de todo, porque eso no sería prudente. Algunos integrativos tenemos esa facilidad quizás o esa viabilidad de buscar entre todo y tener herramientas suficientes como para trabajar con todo. Pero este curso está focalizado en terapias cognitivas conductuales. Conductistas iniciales, las que se utilizan desde el reforzamiento, hasta cognitivas conductuales y constructivistas finales de la tercera ola o la tercera generación. Pues ustedes van a ver psicoterapias conductistas de la primera generación, segunda y tercera generación. Ahora, ¿puedes ser integrativo si es que eres psicoanalista? Claro que lo puedes hacer. Si es que eres conductista, puedes ser integrativo, también lo puedes ser. Si es que cualquier escuela que tengas, puedes ser integrativo, sí. Siempre y cuando te oficialices o te especialices en alguna de las corrientes o de los modelos con los que puedes entender al individuo desde otra perspectiva más integral. Ok. El porqué de la psicoterapia integrativa, creo que ya se los he dicho, pero dentro de lo que me faltaba por decir está la Declaración de Estrasburgo en la materia de psicoterapia. En esta declaración, que la OMS genera una gran conferencia sobre los temas de psicoterapia, habla que la psicoterapia es una disciplina científica independiente, su ejercicio equivale a una profesión libre y autónoma, es decir, que para que un psicólogo ejerza la psicoterapia debería especializarse. Y eso en nuestro país todavía está en veremos. Somos muy pocos los que estamos especializados realmente en psicoterapia y que aplicamos procesos psicoterapéuticos avalados. La formación psicoterapéutica se realiza a un nivel alto calificado y científico, es decir, de cuarto nivel
y tiene que tener las características necesarias para ser realmente de psicoterapia. No puede ser simplemente un estudio tan simple, ¿no? El proceso psicoterapéutico o la escuela o la maestría o la certificación que saques tiene que garantizar la diversidad de los métodos psicoterapéuticos. En esta gran necesidad se aprecia que todos tendríamos que tener una tendencia integrativa, ¿ok? Y un gran etcétera de cosas que no las vamos a ver porque no están dentro de lo que sería el marco de la intelección de lo que nos compete como integrativos. Pero queda ahí como para que ustedes lo puedan ver quizás en el video más tarde. En Latinoamérica se crean escuelas. Yo me especialicé un poquito en lo que es la Escuela Psiconeuroinmunoendocrinológica de Margarita Di Bordiú. Ella genera esta en Uruguay. Es una maestra de lo que es los procesos de psicoterapia en este modelo. Y es un modelo que tiene unas dinámicas sumamente interesantes sobre cómo lo que percibimos genera respuestas cerebrales neurocorticales que generan respuestas orgánicas que afectan al sistema inmunológico y afectan al sistema endocrinológico. Esto regularmente en estudios basados en lo que es el estrés y que obviamente te hacen entender al individuo. Más adelante, si gustan, cuando abramos un poco el panel de preguntas y de respuestas, si quieren preguntarme un poquito más de ello, pues podemos hablar. Roberto Paso genera el modelo integrativo supraparadigmático. Él tiene una tendencia. Les voy a explicar de lado a lado. Margarita Di Bordiú cree que a través de entender al individuo biopsicosocial, espiritual, mente hablando, y desde una organización psiconeuroinmunoendocrinológica podemos entender al individuo. Y frente a eso, generar procesos psicoterapéuticos que vayan cercanos a las necesidades del paciente, cliente o usuario, como se lo dice en los tiempos actuales. ¿Sí? Y frente a estas características, generar los procesos. El modelo integrativo supraparadigmático dice que ante la realidad de varios paradigmas que resuelven conflictos, problemas y trastornos dentro de la psicoterapia, se genera o se debería generar un supraparadigma, un paradigma que esté por sobre los paradigmas que los organice. Y a través de esos generar procesos psicoterapéuticos avalados que permitan el desarrollo de técnicas que puedan formalizar un proceso adecuado del usuario. Estos dos son los más grandes para mí, por lo menos a mi parecer. Héctor Fernández Álvarez, argentino, crea el modelo integrativo en psicoterapia, es uno de los pioneros, el primero por decirlo así. Y él crea una institución prácticamente, ¿sí? Sobre lo que son los modelos integrativos por lo menos en Latinoamérica. Él tiene una condición más constructivista humanista, va más por esa tendencia y genera también sus procesos. Y el de acá, que es Lucio Valareso, el modelo ecuatoriano, el modelo integrativo focalizado en la personalidad, en donde el doctor Valareso dice que para poder organizar los paradigmas tenemos que trabajar desde la personalidad y desde la forma de ser de los pacientes, que es algo que ustedes van a ir aprendiendo un poquito más adelante también. Y él es mi mentor, él me enseñó a mí. Ahora yo les enseño a ustedes, aunque no les voy a enseñar al mismo nivel, puesto que yo no puedo certificar a nadie como psicoterapeuta integrativo, pero ya pueden tener las bases de la psicoterapia integrativa. Este modelo se especializa desde ahí, cómo podemos organizar las psicoterapias a través de la personalidad. Y es cómo vamos a trabajar. ¿Ok? Hay un montón de definiciones de psicoterapia y hay que tener un montón de cuidado en esto, porque cada uno de nosotros podemos dar una definición. Si yo voy preguntando a cada uno de ustedes cómo definirían la psicoterapia, cada uno de ustedes me diría alguna definición según ustedes: ayudar, guiar, solventar, generar procesos, desarrollos, etcétera, ¿no? Ustedes podrían generar cualquier tipo de definición. Es más, si gustan igual, al final haremos un foro de preguntas. Si alguien quiere dar su definición de psicoterapia como para poderla debatir, puede hacerlo. Y si van teniendo preguntas en el proceso, me pueden interrumpir y hacerme las preguntas, o en su defecto lo dejan para el final. Lo tienen anotado para que no se olvide. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos que tener una forma de organizar nuestros modelos y de organizar nuestra visión sobre la psicoterapia.
Aquí les doy una visión del doctor Valareso. Vamos a utilizar la que está aquí abajo, que dice: es un proceso planificado que procura la modificación positiva de la personalidad o promueve el tratamiento de trastornos psíquicos por medio de recursos psicológicos, empleando las diferentes formas de comunicación en una relación terapéutica paciente efectiva. ¿Sí? Entonces, este es el que está más cercano a la psicoterapia integrativa. La de arriba es un poco más de tipo clínica. Héctor Fernández Álvarez, de la Fundación IGLE, él menciona que la psicoterapia es un conjunto amplio y diversificado de procedimientos psicológicos destinados a brindar ayuda a las personas cuyo sufrimiento tiene origen en un padecimiento innecesario discordante con las experiencias correspondientes a la evolución dentro de un marco cultural determinado. Este es más completo, para decirlo así. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros tendremos nuestra forma de ver la psicoterapia. Entonces, como les decía, hay un montón de definiciones desde el año 1900 y pico hasta la actualidad. ¿Sí? Freud tiene sus definiciones, Frankl, de la visión más humanística, tiene su forma de definirlo, define muy fácil, ¿no? La cura médica del alma. Román Toledo y Rodríguez Rivera, Gorchin, etc. Vamos a encontrar, si ustedes se ponen a buscar definiciones de psicoterapia, van a encontrar un montón. Ok. Ahora, tenemos que tener una aclaración muy específica. Para hacer la relación terapéutica, para tener una relación terapéutica, trabajar en una relación terapéutica, nosotros tenemos diversidades de procedimientos con los que podemos trabajar. El uno es llamado psicoterapia, en donde se genera un vínculo paciente-terapeuta. Y esta relación paciente-profesional, paciente-terapeuta, también aparece en asesoramiento, en asesoría, en counseling, en coaching, mentoring, tutoring y obviamente psicoterapia. En psicoterapia hay una relación que está, una guía, hay una alianza. En asesoramiento hay una alianza también en el cual yo procuro dar o brindar unos pasos quizás al paciente. Lo voy asesorando, vamos por aquí. En la asesoría es como mucho más profundo el tema. Counseling es consejería, que en psicología se hace muy poco, pero se lo hace. Coaching, que ustedes ya habrán escuchado mucho del coaching, es una forma de entrenamiento. Busca el entrenamiento mental de las personas con las que se está trabajando. Es por lo menos la teoría que se tiene. Mentoring es ser mentor. Es decir, yo puedo coger a uno de ustedes y decir, bueno, yo voy a ser tu mentor, voy a trabajar contigo para poder desarrollar el proceso. Tutoring son las tutorías, que más o menos sería lo que estamos haciendo en este momento, ya que la idea es que ustedes también puedan traerme casos, no solamente que recibamos clases, sino que ustedes vengan y me digan, profe, tengo un caso, estuve trabajando con esta persona, con este caso y no sé qué hacer. Y lo trabajamos. Y lo tutoriamos desde aquí. ¿Ok? Ahora sí, empezamos con las características generales del proceso. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, quiere saber algo, quiere preguntar algo, algo no quedó claro, quieren que retroceda en algo o no? Voy a darles 5 segundos para que me respondan. Un ratito para que me respondan. Si no hay preguntas, seguimos avanzando. Ok, no hay preguntas. Ok, procesos o características generales del proceso. Esto es importante para que lo podamos hablar. Aquí sí me gustaría que participen, por favor. Inclusive porque es un tema que a mí me tiene un poco mareado. Así que las personas que puedan, cuando terminemos de hablar de esta partecita, encender la cámara y dar una opinión, les agradeceré un mundo. Hay características generales del proceso que tenemos que comprender que existen y que son importantes porque van ancladas a la psicoterapia, pero no tienen que ver con la psicoterapia.
Ya me voy a explicar. Porque es una organización y sistematización de etapas interrelacionadas entre sí que empiezan desde antes de que haya una relación terapéutica y finaliza mucho después de que hayamos dado de alta al paciente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, inicia antes del primer contacto. Lo explico. Ustedes pónganse a pensar tranquilamente. Y si quieren lo pueden poner en el chat para que ustedes puedan ver la diversidad de respuestas que van a encontrar. Cuando yo les diga pongan enter, cuando yo les diga envíen sus respuestas, las envían. Mientras tanto, no. Si las van a hacer en el chat. La primera pregunta sería, ¿tú qué preferirías como terapeuta? ¿A una persona vieja o a una persona joven? Escribe tu respuesta en el chat, pero no la envíes. ¿Joven o vieja? Coma. ¿Preferirías que sea una persona que recién empieza o con experiencia? No envíes tu respuesta todavía. Ponle ahí una coma, sigue más adelante. Tercera pregunta. ¿Preferirías que sea hombre o preferirías que sea mujer? Y sean sinceros, ¿no? Que yo sé que una parte de nosotros va a hablar en la deseabilidad social, va a hablar y va a decir, no, cualquiera, porque la diversidad es importante. Olvídense de eso. Piensen que son ustedes que están buscando ayuda y que realmente la están buscando. Viejo o joven, con experiencia o que recién empieza, hombre o mujer. Y no sé si les importaría, sería importante, el aspecto tiene que ser simpático, tiene que ser, o no importa el aspecto. Y por último, la vestimenta. ¿Tiene que tener alguna vestimenta en particular o no? Los que hayan querido hacer y lo hayan hecho, envíen sus respuestas, sería interesante saberlo. Pero mientras tanto, sí sería bueno que también lo puedan pensar. ¿Ustedes qué hubieran escogido? Desde ahí empieza la relación terapéutica, desde cómo nos escogen a nosotros. Entonces, yo creo que soy viejo, ya estoy viejo, y veo un montón de cosas que están haciendo ahora en TikTok que me espeluzna realmente. Y no porque estén haciendo algo malo, porque realmente me parece que es sumamente bueno, interesante, bonito, estético, un montón de cosas que se han hecho ahí. Pero también me parece terrible porque he visto personas que hacen videos de bailes, hacen videos con cierta ropa que muestra quizá demasiado. Y no porque sea malo, sino porque están eligiendo como terapeuta, ¿no? Yo creo que tiene algo que ver un poco sería bueno dar un poco de importancia al hecho de que te están eligiendo no como una persona común o una persona normal, una persona del medio, no te están eligiendo como para modelaje, no te están eligiendo para algo en específico de esto, ¿no? Te están eligiendo como para terapeuta. Por ahí tenía justo una compañera que es modelo, y bueno, ella es modelo y psicóloga. Las fotografías que suba o los TikToks que haga, no creo que mermen su calidad como terapeuta. Pero las demás personas, en cuanto a ciertas actitudes, a ciertas situaciones que se hacen o se realizan, pues sí me dejan cierto criterio. Posiblemente, como les digo, yo soy el viejo y el idiota, así que hay que pensarlo muy detenidamente. Pero sí veo este tipo de situaciones que me hacen pensar en qué sería importante o qué no. ¿Sí? Entonces, sí habría que analizarlo, ¿no? Habría que analizar esta situación de qué tan importante podría ser. Porque yo podría decirte que como persona, como individuo, puedo usar un TikTok como persona, en donde no subo nada de psicología y puedo ser yo. Tengo mi perfil de TikTok, donde subo mis tonterías. Pero si creara uno personal, profesional, yo creo que ahí subiría solo cosas profesionales. Entonces, ¿qué tan bueno sería que yo salga bailando el twerking mientras hablo de psicoterapia? Todavía no me caben en la cabeza ese tipo de cosas, ¿no? Pero no digo que, lo digo ahora, no digo que esté mal, quizás yo soy el anticuado, pero sí sería bueno quizás hablar un poquito de eso al final. Entonces, como les decía,
el proceso psicoterapéutico inicia antes del primer contacto, porque vas decidiendo. Por aquí había algunas respuestas. Tiene que ser una persona joven con experiencia, que ya es difícil encontrar una persona que sea joven, que tenga experiencia. De cualquiera de los sexos, no importa su aspecto físico, me interesa el conocimiento, tampoco interesa la vestimenta, perfecto. Como profesional hay que cuidar el aspecto personal, perfecto. A una persona vieja con experiencia, hombre, no importa el aspecto, no me interesa su vestimenta, perfecto. Pero miren, ya desde antes, estábamos analizando, esta situación de a quién escojo. Y no hemos Hola, empezado buenas desde noches. la relación terapéutica, ¿no? Yo quisiera dar mi opinión. Claro, sí, con gusto y gracias. Bueno, es que considero que es algo social, netamente social, y como sabemos es cambiante Ujú. todo lo que es estas cosas de lo que conlleva la modernidad y todo. Entonces, es como que en estos momentos la gente se deja llevar mucho, tiene mucha influencia sobre ellos. eh, qué tan divertido seas o qué tan chévere seas, pero en realidad siempre que decimos, y es normal, o sea, siempre hay algo que influencia en nosotros. Lamentablemente en los tiempos actuales cada vez es peor lo que nos influencia hacia elegir a quién queremos, por ejemplo, en este caso como terapeuta. Y considero que siempre va a haber algo que influencia porque, a ver, si decimos, por ejemplo, sin criticar la opinión de nadie, me gustaría una persona joven, al momento de que vayamos a una terapia con una persona de edad, vamos a pensar y vamos a estar predispuestos a creer que es una persona cuadrada por tener su edad. Si decimos que queremos ir con un psicoterapeuta con experiencia mayor, nos va a parecer, en caso de que nos toque uno joven, que no va a tener los suficientes conocimientos. Entonces, no sé, es relativo, considero, siempre hay algo. Perfecto, gracias. Sí, 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 estás en todo lo cierto. Siempre hay algo que nos motiva a, y justamente por esa razón creo que es importante el tener cierto cuidado con la información que subimos. O sea, yo tengo un montón de colegas que hacen cosas sumamente divertidas, pero que no llegan a ser polémicas, digamos. ¿Ya? Hacen juegos en donde él es el terapeuta y está hablando con una persona. Y se ve sumamente interesante y es un juego divertido, ameno. Pero como bien lo has dicho, hay personas que más bien se motivan por otras circunstancias, ¿no? Quizás por cosas que son de poca relevancia. Porque aquí lo interesante sería saber no solo si tiene edad o no edad y todo lo demás, ¿no? Sino más bien si tiene especialización, si está acreditado, y sigue la escuela que quizás a mí me interesa, con la que me intereso hacerme tratar, si es psicoanalista, es conductista, es humanista. Pero lamentablemente aquí en el país no tenemos esa... Esa sería la opción más racional, Sí, lamentablemente no. Yo puedo dar mi opinión. claro, obvio. Bueno, en lo personal, eh, bueno, yo digo que cualquiera de los dos, la verdad, porque he tenido mala experiencia de parte de mujeres y hombres. Entonces, como que digo, cualquiera de los dos, realmente yo me sentiría cómoda a compartir mis experiencias de vida, porque al final creo que si están ahí en ese puesto es porque te quieren ayudar y se supone que deben estar preparados, ¿no? En lo personal, yo creo que a mí lo que más me movería de un terapeuta es sus conocimientos y la forma en cómo va a llegar conmigo. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo soy una persona muy difícil de que alguien llegue conmigo en mi aspecto emocional o personal. Yo casi no soy de abrir mucho con las personas. Entonces, en lo personal, yo digo,
es la forma de cómo esa persona llegue a mí. O sea, puede que sea joven, que sea con mucha experiencia o que sea una persona adulta, mayor. Pero si no tiene la forma de cómo llegar hacia mí, entonces para mí es como que o sea, no, ya no vuelvo más. Bueno, más. No me sirve, o sea, Claro. yo me voy a eso, al conocimiento que tenga y cómo puede llegar a mí, o sea, cómo puede llegar y dañar todos esas paredes que yo tengo, porque yo tengo muchos muros, entonces, para mí yo considero importante eso. Eso, gracias. Y ahí viene la otra parte que justamente nos toca, que es el criterio de finalización. Si se dan cuenta, Carol ya nos acaba de dar criterios con los cuales ella finalizaría una consulta. Eso quiere decir que muchas veces nosotros no llegaremos a finalizar un proceso. ¿Y eso nos tiene que hacer sentir mal? Pues no. Porque probablemente mi tipo de personalidad no compagina con el tipo de personalidad de Carol. Carol es un poco más tímida, más reservada, por lo tanto tendré que ser más condescendiente, más paciente, ser más humano, quizás una estrategia más humanista de escucha activa y de procesos de diálogo, de comunicación que ya van a aprender más adelante, va a ser más factible. Si se dan cuenta, el tipo de personalidad nos deba a dirigir qué tendencia puede ser más factible con la persona para tener un mayor grado de satisfacción del usuario y nuestro personal, porque conseguimos que el individuo llegue a finalizar el proceso con nosotros. Eso es sumamente importante. Pero los pacientes llegan con estos criterios de finalización. Si llego y no conversa conmigo, no es capaz de alcanzarme emocionalmente, dejo de ir con él, porque no pego, no va por ahí, ¿no? Entonces no puedo hacerlo con él, no puedo trabajar con él, no puedo hacer el proceso con él. Y terminó el proceso, ¿no? Y es algo que les puede pasar a ustedes muchísimo y no tienen por qué sentirse mal por eso, porque los pacientes vienen con ese criterio de finalización. Entonces, como se dan cuenta, el paciente viene con criterios anteriores a nuestra relación terapéutica de ingresar con nosotros. Nos escogieron por algo. Puede ser por el TikTok. Y te digo, yo sí trataría de cuidar un poquito el por qué me escogen por TikTok, porque pueden escogerme porque, bueno, yo no soy guapo, pero digamos que alguien que sí sea guapo esté ahí y se muestre en el TikTok y diga, ay, no, me hará atender con el mano aunque sea para verle la cara porque está guapísimo, qué sé yo, ¿no? A que te escojan porque realmente estás hablando de algo interesante, algo que interese al público, algo que digan, oye, este man parece que sí sabe, no sé, yo creo que ese sería el criterio entre por qué me gustaría que me escojan, porque ese también es parte de la situación, de las características del proceso. El terapeuta es una cuestión sumamente fundamental. Entonces te escogen y vienen con criterios con los cuales pueden ellos finalizar una terapia. Y ahí vienen los problemas de la deserción que se dan justamente porque abrimos procesos. Estamos trabajando con Carol, por ejemplo, un proceso terapéutico y el rato menos pensado se abre una ventana en donde aparece un problema medio grave. Y no lo puedo cerrar porque ella decide desertar del proceso, pero esa ventana se quedó abierta. Entonces puede pasar que queda con algún proceso iatrogénico. Pero obviamente, como les digo, no es nuestra culpa. Y la recomendación que se le puede dar a esa persona es, bueno, si es que en el proceso usted decide cambiar de terapeuta o dejar la terapia, sí sería bueno que continúe, así sea con otra persona, pero que continúe con el proceso. ¿Sí? Y eso nos lleva a que el proceso es irregular, sujeto a variaciones. Es decir, un día vamos a estar súper bien, qué bestia, va a ser bestial, vamos a tener un proceso increíble y después vamos a estar en un proceso como que muy bajo, después subimos, después bajamos, subimos, bajamos. No es lineal el proceso psicoterapéutico, se moviliza un montón y tenemos que estar predispuestos a encontrarnos con este tipo de situaciones, ¿okay? Y responder ante ellos. Ok, ¿aquí alguna pregunta, duda? Como les digo, no es mi intención hacer sentir mal a nadie. Si alguien tiene TikTok y hace cosas medias divertidas o hace bailes, está bien. No me paren bola a mí, yo soy un viejo anticuado, probablemente yo soy el idiota, por si acaso. Pero sí me gustaría que quede muy en claro de que desde antes te están escogiendo.
¿sí? Para que lo que hagas en TikTok, pues procures posiblemente hacerlo en base a lo que deseas, ¿no? Que te escojan por algo en especial. No por tratar de hacer cosas populares, ¿no? Sino por hacer cosas que valgan la pena, posiblemente, no sé. Depende mucho de ustedes eso. Y si vas a subir cosas o bromas o tonterías a TikTok, créate tu propio TikTok personal en donde haces eso, donde eres tú y ya. Cosa que si alguna vez un paciente te dice, ah, lo vi en TikTok, sí, ahí subo tonterías porque es mi TikTok personal, ¿no? Es TikTok donde no soy psicólogo, no soy psicóloga. Digo yo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna opinión, comentario que quiera hacer o continúa? Perfecto, seguimos. Aquí viene el tema. Cuando ya nos escogen, llegan a nosotros, hay que entender que hay expectativas motivacionales en el inicio del proceso. Estas expectativas son las demandas que tiene el cliente, el usuario, los allegados del usuario y nosotros como terapeutas. Ahí están las expectativas, son de 3 tipos. E inclusive podríamos agregar no solo los allegados, sino las motivaciones institucionales. Una es del cliente. El cliente viene y te dice, lo que pasa es que tengo un montón de depresión y he perdido las ganas de hacer las cosas, ya no me siento cómoda con nada, ya no quiero saber nada de nadie, no me siento bien. Entonces, la demanda es que quiero volverme a sentir tranquila, quiero volver a sentir la vida, quiero comenzar a alegrarme nuevamente, a salir, a sentir que puedo vivir. Pero probablemente esta persona no llegó a terapia sola, sino que los amigos le fueron jodiendo hasta que la llevaron, o los familiares. Entonces, cuando llegan los familiares también te dicen, mire, lo que nosotros queremos es que ella vuelva a ser como era antes, ¿no? Una persona graciosa, agradable, simpática, que estaba aquí, que nos ayudaba, que nos colaboraba, que se reía, porque ahora es toda una amargada. Entonces, esas son las expectativas que traen los allegados, los familiares, los amigos. Y nosotros como terapeutas también tenemos una motivación. ¿Qué queremos hacer con la paciente? ¿Qué queremos conseguir con el paciente? Y esa es la primera etapa, reconocer esta primera etapa. Dentro de esta primera etapa entra lo que sería establecer el rapport, generar la empatía, hacer el encuadre, un encuadre adecuado para que el paciente entienda lo que vamos a realizar sobre sus demandas, sobre nuestras expectativas y hacia dónde vamos a llegar. Explicándole que la psicoterapia es un proceso y todo lo demás. ¿Okay? Entonces, de ahí viene la segunda etapa, que es la investigación clínica de la personalidad y del trastorno. En nuestro caso, usamos una ficha integrativa de evaluación psicológica, que es la FIEPS, que es un modelo integrativo de tomar datos. Cada modelo tiene su estructura y sus principios. Yo tengo la mía propia, inclusive, que se llama Única, que es una ficha biopsicológica, ¿sí? Que es algo similar a lo que hacen los psiconeuroinmunendocrinólogos, que generan una psicobiografía. En vez de una anamnesis, en vez de una historia clínica, hacen una psicobiografía. Lo mío es una biopsicológica, es una biografía psicológica. La ficha integrativa de evaluación psicológica es la FIEPS en la terapia focalizada en la personalidad del Dr. Valares, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus fichas, pero es lo mismo. Generar un diagnóstico, un problema, hacer una investigación sobre el diagnóstico, sobre el problema, sobre el trastorno, hacer un diagnóstico de la personalidad del paciente, tanto premórbida como mórbida, es decir, cuando no hay una patología y si es que hay una patología. Y obviamente un diagnóstico del entorno. Entonces, se dan cuenta, aquí hay una cuestión clínica, una cuestión personológica, una cuestión del entorno. Familias, sistemas, la psicoterapia sistémica familiar. De la personalidad, diagnóstico de comportamientos. De la personalidad y procesos constructivistas, conductistas, cognitivas y conductuales. Cognitivas. Del diagnóstico del problema o el trastorno, pues técnicas de asesoría, de asesoramiento, como también trastornos de cualquier otro tipo de terapia.
Y así vamos como secuenciando las terapias que van a ir encasillándose en cada uno de los procesos. Por ahora no se hagan mucho problema. Esto lo van a ver más adelante ya más específico. Aquí solamente les estoy haciendo la idea, ¿no? Después de que pasan de la segunda etapa, llegan a la tercera, que es la planificación del proceso. O sea, ya tenemos las motivaciones, tenemos la investigación clínica, pasamos a la planificación. Para poder hacer la planificación, primero formulamos la dinámica del trastorno del problema. Entonces, aquí tendríamos que decir qué es lo que está pasando con el paciente. Vamos a usar esto de acá por el momento. Problema o trastorno. Primero hacemos una formulación dinámica de esto. Aquí va a entrar algo que se llama la etiopatogénesis y la patodinámica. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Dónde empieza? ¿Qué lo desencadena? ¿Y qué mantiene el problema o el trastorno? Incluso su nombre. Es decir, primero tengo que hacer un diagnóstico del problema o del trastorno. Digamos que es depresión. El paciente presenta depresión. ¿Cuándo empieza? Empieza a corta infancia, a lo que tenía 5 o 6 años. Una depresión infantil. En ese tiempo quizás lo produce el hecho de que los padres se separan y el niño queda afectado. También hubo algún tipo de ansiedad por separación. Y lo desencadena actualmente la separación de él con su pareja o de ella de su pareja. Y lo que mantiene el problema del trastorno es las ganancias secundarias que tiene el paciente. Ahí hemos hablado de la etiopatogénesis, es decir, ¿dónde empieza? ¿Qué lo desencadena? ¿Dónde están los inicios de la patología? Y hemos hablado de la patodinámica, es decir, cómo se ha comportado el problema o el trastorno desde que inició hasta que llegamos al diagnóstico del problema. ¿Ok? Después vamos a lo que es la formulación dinámica de los rasgos de la personalidad. Vamos acá y trabajamos con los rasgos de la personalidad. Yo sé que a ustedes les habrán enseñado un montón de trastornos y tipos de personalidad que existen. Yo les voy a dividir en 4 muy simples: emocionales, cognitivas, comportamentales y de déficit relacional. ¿Ok? Vamos a usar solo estas de acá. ¿Por qué? En las emocionales está la histriónica, por ejemplo. Cognitiva está la paranoide y la anancástica. En comportamentales estará la antisocial y la de límite. Y de déficit relacional, pues, el dependiente, el evitativo y los esquizoides y esquizotípicos. ¿Ok? Entonces, cuando tú los divides así es más fácil. O sea, estoy frente a una personalidad de corte o de tipo emocional, por lo tanto, cierto tipo de psicoterapias que influencian las emociones van a ser mucho más útiles que otras que van a ser dirigidas hacia la cognición. Si trabajo con pacientes cognitivos, obviamente procesos que generen cogniciones, pensamientos o de modificación del pensamiento van a ser más útiles que otro tipo de técnicas. Es decir, por ejemplo, si trabajo con un paciente histriónico y le pido que haga un diario emocional en donde me va a describir, sea en poesía, cuento, narrativa, a manera de diario si quiere normalmente, lo que le sucedió, va a servir mucho más que decirle, por favor, me vas a hacer un cuadro de autorregistro en donde me vas a poner fecha, hora, día, qué pasó, qué pensaste, qué sentiste, qué hiciste, etcétera. Porque esa rigidez en el histriónico va a hacer que no lo intente, se va a estresar.
Nos va a decir, ¿sabe qué, Doc? Quise hacer lo que usted me mandó, pero no pude. Se me hizo extremadamente complicado y no lo pude hacer. Así que esa es la razón por la cual nosotros en la psicoterapia integrativa focalizada en la personalidad le damos tanta importancia a describir la personalidad del individuo para poder formalizar un proceso. Luego daremos señalamiento de objetivos, ya entendiendo, con justo lo que les estaba explicando ahorita, ya entendiendo el problema y los rasgos de personalidad, yo puedo dirigir mi atención de estas dos hacia un objetivo. Entonces, mi objetivo frente a ideas irracionales es lo que presenta el paciente dentro de la sintomatología del paciente, y es un paciente de tipo anancástico. Pues mi objetivo será reestructurar cognitivamente pensamientos irracionales y por lo tanto escojo una técnica. El objetivo me va a dar la facilidad de observar la técnica que voy a escoger. Entonces escojo la técnica. Y la técnica para tratar de trabajar la reestructuración de ideas irracionales, pues puede ser la TREC, la terapia racional emotiva conductual. Hay un montón que podemos usar, pero hoy para ser más práctico vamos a decir que la TREC. Entonces la técnica que voy a usar, la TREC. ¿Para qué? Para restaurar cognitivamente los pensamientos irracionales de una personalidad anancástica con ideas irracionales. ¿Qué pasaría si el paciente es histriónico? Si el paciente es histriónico, mi objetivo también va a ser reestructurar cognitivamente los pensamientos irracionales, pero la técnica va a ser diferente. Entonces puedo usar arteterapia, teatroterapia, puedo usar escucha activa, puedo usar, etcétera, ¿no? Un montón de estrategias que van dirigidas hacia las emociones. Terapia cognitiva conductual focalizada en las emociones. ¿Ok? Etcétera. Las primeras, arteterapia, teatroterapia, son terapias humanistas, la escucha activa, utilizada por la mayoría de las escuelas, principalmente la escuela psicoanalítica, y las focalizadas en las emociones, terapia cognitiva conductual focalizada en las emociones. ¿Ok? Pues como se dan cuenta, la personalidad nos va a dar un enfoque claro hacia dónde vamos a dirigir qué. ¿Ya? Esa es la planificación del proceso. Cuando hemos terminado de hacer la planificación del proceso, vamos hacia lo que es... Ok. Vamos a la cuarta etapa. La cuarta etapa es la ejecución y aplicación de las técnicas. Técnicas de asesoramiento, de sintomatológicas o de personalidad, dependiendo de lo que hemos escogido en la planificación para realizar. Entonces, ponemos a prueba, ponemos en ejecución y evaluamos, monitoreamos el proceso. Si vemos que el proceso va aportando, va mejorando y el paciente va teniendo mejoría, pues continúo con ese proceso. Pero si veo que no, que más bien está retrocediendo o que no hay una respuesta positiva en la paciente, pues obviamente tengo que volver en el proceso y replantear la posibilidad de la planificación terapéutica. Replanteo. Cuando nosotros nos encontramos que la problemática no es solo la situación del paciente en sí, sino que hay una situación ambiental, pues trabajamos con ayuda familiar, empleo de entrenamiento laboral, rehabilitación, actividades compensatorias sublimatorias, viajes y vacaciones, que son intervenciones ambientales que nos pueden servir para reducir malestares en el paciente. Durante el proceso podemos introducir material auxiliar como usar test como recursos terapéuticos, autobiografías y composiciones, autorregistros, usar materiales de apoyo, etc.
Y otras medidas adjuntas, dependiendo del grado de complejidad del paciente, pues la hospitalización y otros tratamientos conjuntos. Este es el sistema de abordaje que es nuestro iceberg en el sistema integrativo. Los objetivos de la personalidad son formulaciones de técnicas de la personalidad que están en lo profundo. Son estrategias que van a ir más profundamente en la terapia. Los objetivos sintomáticos son objetivos que están en la parte de fuera del paciente, ¿no? Lo que vamos a trabajar inmediatamente. Entonces, ¿tiene ansiedad? Pues voy a reducir los niveles de ansiedad. ¿Tiene depresión? Pues voy a modificar comportamientos depresivos. Es decir, trabajo con lo que veo inmediatamente, no con el proceso más profundo. ¿Puedo utilizar el sintomático y el de la personalidad a la vez? Claro, pero tengo que obviamente organizarlo. Y también hay problemas de asesoramiento. El asesoramiento trabaja problemas. El trastorno es trabajado por objetivos sintomáticos y la personalidad por objetivos de la personalidad. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda que quieran saber? Porque aquí en adelante entramos en la microtécnica y nos vamos de largo hasta las macrotécnicas. Es decir, el siguiente tema ya es psicoterapia. ¿Alguna duda con las generalidades? Pregunten cualquier cosa que se les haya ocurrido. Les voy a dar un minuto para que puedan preguntar. Ok, patodinámica refiere todo la situación del proceso de un problema o patología. Te voy a explicar aquí en la pizarra más bien, ¿ya? Verás. Cuando vamos a trabajar sobre una situación patológica o de problema psicológico, hay una línea, digamos así, ¿no? Entonces, aquí se presenta separación de los padres. Este es el primer acontecimiento traumático del paciente. ¿Okay? Este es el primer acontecimiento traumático del paciente. Durante todo este proceso hubieron situaciones negativas, hubieron dudas y posiblemente hubieron aciertos. Hubo nuevas parejas, hubieron momentos bonitos y también hubieron momentos amargos. ¿Ya? Entonces, el paciente no muestra ningún tipo de problema, pero justamente acá entra en depresión. Entonces, todo este proceso de aquí la fue llevando el paciente poco a poco. Comenzaron todas estas situaciones a darse. Y este movimiento, digámoslo así. El primer acontecimiento, separación de los padres, problemas familiares a raíz de que se separaron los papás. Estas dudas fueron sobre las relaciones. Estos aciertos fueron sobre parejas primeras, en donde supuestamente nos enamoramos verdaderamente y todo lo demás. Enamoramientos, momentos felices, rupturas. Resulta que una de estas rupturas de aquí es lo que desencadena el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? La patodinámica nos va a decir que el primer acontecimiento fue la separación de los padres y el desencadenante fue la ruptura, la última ruptura que tuvo. Esa es la etiopatogenia.
La patodinámica es todas estas experiencias, todas estas vivencias que le llevaron al paciente a la situación final. Porque es muy probable que durante todo este tiempo, desde que empezó el acontecimiento traumático de la separación de los padres, haya existido depresiones constantes. Es decir, desde que se separaron los padres ya hubo una depresión que no se desencadenó en un trastorno, pero se fue movilizando a través de la situación de vida, a través de los problemas familiares, a través de sus primeras relaciones en las cuales se enamoraba, pero tenía un montón de dudas, en los aciertos de ciertas parejas, en sus rupturas y en sus momentos felices. Durante todo este tiempo hubo un montón de situaciones que generaron o formaron la patología del paciente. Entonces, por aquí vas a encontrar que el paciente aquí ya tuvo alguna depresión. Aquí en sus dudas, alguna depresión. Cuando estaba con parejas aciertos, no hubo mayor problema, pero en sus enamoramientos hubo dudas y también cayó en depresión. Los momentos felices, cuando terminaban, depresión. Entonces, este movimiento es la patodinámica. Es cómo se ha comportado la patología o el problema a lo largo de la historia del paciente, mientras lo vamos trabajando. ¿Sí? Eso, mi querida Fabiana, no sé si te respondí. Ponme una manito así o dime. Sí, Perfecto. sí, muy claro, gracias. Perfecto, me alegro mucho. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta sobre lo que acabo de explicar? O de toda la clase hasta ahorita. Hablen ahora, porque ya después regresar. Yo quiero hacer una pregunta. Pregunte. En el caso de que pongamos, se escoja, como usted dijo, los rasgos de acuerdo a los rasgos de personalidad y se plantee el objetivo, la técnica y se le realiza un proceso y en donde en este proceso usted observe de que por algún motivo el paciente no logra un cambio, sigue padeciendo o presentando, pongamos las mismas ideas racionales, ¿qué se hace ahí? ¿Se hace un replanteamiento o se deriva? ¿Qué se hace en esos casos? Ya. Gracias. Acuérdate que el primero son las motivaciones, ¿no? Eso siempre va a estar ahí. 2 es investigación. 3 es planificación. 4, ejecución, para plantearlo más fácilmente. Y la quinta, evaluación. Ok. Verás. Cuando tú ya planteaste esta partecita de acá, fuiste a la investigación, planificaste, ejecutaste y evalúas y resulta que el paciente no sale, entonces lo que haces es primero replantear qué está pasando. A ver, replanteo. Busco lo que es la patodinámica del paciente, ¿no? Analizo todo lo que encontré. Entonces, ya trabajé con las ideas irracionales del paciente. El paciente es anancástico. El paciente le hizo una reestructuración cognitiva. Apliqué la TREC. Entonces, aquí tengo que analizar algo importante. ¿Qué cambió? La primera respuesta va a ser nada, porque el paciente sigue igual y porque nos encanta ser trágicos. Pero ahí tienes que frenarte un montón y decir, a ver, aguántate un rato. ¿En serio no pasó nada? ¿Nada de nada? Cuando te replanteas te vas a dar cuenta de que hubo un montón de cambios, un montón. Y probablemente uno de los cambios específicos fue que cognitivamente hablando ya es lógico. O sea, ya piensa y se da cuenta que está haciendo mal, pero sigue comportándose negativamente.
Entonces, yo apliqué la TREC, pero sigue habiendo un comportamiento negativo. Entonces, tengo que utilizar alguna estrategia conductista para poder refrenar el tema. Ahora, puede que sea un tema de personalidad, así que tendré que buscar algún tipo de terapia focalizada en la personalidad. Pero si me doy cuenta de que racionalmente ya se da cuenta de las cosas, pero sigue comportándose del mismo modo, porque emocionalmente todavía sigue con el malestar, pues tengo que hacer algún tipo de terapia focalizada en las emociones. Ahora, ya genero esto, vuelvo nuevamente. Ejecución y evaluación. Vuelve a fallar. Aquí, digamos, falló. Volvemos a fallar aquí de nuevo, con otra vez. Pues, dependiendo de la situación, vuelvo acá o regreso hasta acá. Investigo. ¿Han habido nuevos sucesos? ¿Qué está pasando? ¿Han habido nuevos sucesos? ¿Recordó algo? ¿Se separó? Su comportamiento no cambia porque hay ganancias secundarias que no he evaluado, porque no me contó todo, porque hay otros eventos traumáticos que no se han evaluado, porque quizás la técnica no fue la más funcional, quizás me equivoqué en alguno de los términos de la personalidad, porque no evalué los sistemas ambientales, porque la familia es una huevada, qué sé yo. O sea, reevalúas todo de nuevo y después de reevaluar, planificas. Después de planificar, ejecutas. Después de ejecutar, evalúas. Digamos que vuelve a fallar. Ahí sí. Cojo y me voy a lo que vamos a ponerle como un 6. Actividades conjuntas. ¿Ya? Algo que puedo hacer en el proceso. Entonces, voy acá y solicito supervisión. Me buscas a mí porque yo, por ejemplo, yo ya puedo hacer supervisión de las personas que han estudiado conmigo, yo les puedo supervisar. O puedes buscar a alguien que tengas mayor confianza, con quien te lleves mejor y que te pueda supervisar también. Y le dices, no sé, digamos que Juan Daniel, no sé si se llevan con él. Entonces, le Juan Daniel, ¿sabes qué? Tengo un paciente que no sale, le he aplicado estas estrategias, he buscado otras técnicas, he aplicado esto y no sale. Entonces él te va a ir preguntando, ¿ya hiciste esto, ya hiciste esto, ya hiciste esto? Sí, sí, sí. Ya preguntaste sobre esto, averiguaste sobre esto y claro, ahí te vas a dar cuenta de cosas que quizás no has visto. Después de la supervisión, nuevamente, regresas a la planificación. Nuevamente, ejecutas y evalúas. Hasta ahí yo creo que ya debería funcionar, pero si no funciona, actividad conjunta. Vamos a trabajar en una terapia mixta. Terapia mixta. ¿Qué es una terapia mixta? Vamos a trabajar usted, el psiquiatra y yo en una terapia mixta. El psiquiatra le va a dar la medicación, yo voy a hacer terapia con usted. Entonces, en base a lo que diga el psiquiatra y al diagnóstico del psiquiatra y a lo que acordemos con el psiquiatra, planificamos, ejecutamos, evaluamos. Si digamos ahí, tampoco, ya no es cosa tuya. Actividades conjuntas, derivas. ¿Sabe qué? He utilizado las estrategias que yo conozco, que yo sé, siéndole muy honesto. He trabajado en todo lo que podía trabajar y no queda otra que mandarle con algún terapeuta que tenga mayor experiencia que yo. Y eso hay que hacerlo sin ningún tipo de vergüenza. ¿Ok? Por ejemplo, yo no soy aparente para las terapias de pareja. Las sé hacer, las hago, pero no soy aparente. Llega un punto en que después de haber trabajado con la pareja y haberles dicho hagan esto, hagan esto, hagan esto, no hay cambios, me cabreo y les digo, ¿saben qué? Váyanse con fulanita de tal que la man sabe terapias de parejas y trabajen con ella. Yo hasta aquí, yo no puedo.
Entonces uno tiene que ser honesto de hasta dónde puede hacerlo, pero tampoco te vas a rendir a la primera. ¿Sí? Siempre tienes que estar tratando de replantear y no dejarte vencer. Pedir supervisión es importantísimo, ¿ok? Para poder estipular cuáles serán tus errores, cuáles serán tus situaciones y replantear las situaciones para que puedas hacer un mejor proceso. Eso tampoco es de vergüenza, porque hay un montón de psicólogos que les da vergüenza hacerse supervisión. Claro que yo soy medio exageradito. Si yo hago supervisión contigo y veo que sigues haciendo las mismas vainas, yo dejo de supervisarte porque no me estás escuchando, ¿no? Pero hay otros que no son tan exagerados como yo. Pero por ahí más o menos sería la respuesta, mi estimado John Carlos. No sé si te respondí. No, sí me respondió. Perfecto. Igual como te das cuenta, mientras vas haciendo los ejercicios, probablemente no te demores tanto hasta llegar a la exageración que te puse yo, ¿no? Que ya mismo, la derivación fue al último, ¿no? Ya por acá fue la derivación. Pero es el recorrido que tienes que hacer. Regularmente siempre es supervisarte, revisar lo que estás haciendo, replantearte posibilidades. A veces toca inclusive replantearse toda la planificación, ¿no? Los objetivos. Inclusive tuve una paciente, les voy a mencionar, tuve una paciente que llegó a mis manos porque tenía el trauma de no haber podido superar el terremoto. Comencé a hacer psicoterapia con ella, comenzó a evolucionar bastante bien la paciente, pero comenzó a retroceder y volvió a estar en un proceso histérico, depresivo. Entonces yo no sabía qué estaba pasando, así que replanteamos los procesos y no funcionaba aparentemente nada. Así que decidí volverme a las motivaciones, al primer paso, que regularmente no se hace eso, pero fui hasta allá y le dije, a ver, si tuviéramos que volver a hablar sobre lo que te motiva a estar en terapia, ¿cuál sería esta motivación ahora? Me dice, ¿sabe qué? La última vez hubo un temblor y no me dio mucho miedo, así que creo que el tema del terremoto ya no es. Ah, ya. ¿Y qué es entonces ahora? Y entonces me mencionaba que el esposo había tenido, ya era una persona de edad, el esposo había tenido varias parejas a escondidas, ella se había enterado después de un muy buen tiempo que había tenido estas personas y eso le había causado una situación bastante compleja. Y quería resolver eso en su cabeza y era lo que le tenía mal. Así que su motivación... Justamente estaba pensando algo similar, que en muchas ocasiones también eh, no es el tratamiento el que esté mal dirigido, sino son muchas cosas de las que el paciente a veces omite y que realmente, que él no considera que son importantes y realmente influyen mucho en lo que está pasando. Exacto. Entonces, regularmente siempre hay que regresar a la investigación para ver qué está pasando, si en lo que investigamos nos faltó algo, o se nos mintió en algo, o se omitió algo. Siempre es importante. Pero pasa esto, por ejemplo, yo ya trabajé con todo lo que les dije, o sea, yo cada vez que puedo me superviso y estuve en todos estos procesos, entonces ya estaba a punto de derivarla, pero decía, al ser histérica va a reproducir los síntomas y eso no me parecía adecuado, así que quise hacer un último intento. Volví a hablar sobre las motivaciones y en las motivaciones la paciente me comienza a hablar de la nueva situación que le tenía apremiada y ahí comenzó a hablar. Esto quiero cambiar, esto me trae malos recuerdos, me pone mal, etc. Entonces, a veces hay que tener esa sensibilidad de ir buscando, de dar espacios. Y la paciente, cuando tienes un buen rapport y una buena empatía, tienes esa posibilidad de estar ahí. A veces más se desespera el psicólogo que la misma paciente. La paciente está tranquila, o sea, sabe que de algún momento, de algún modo, le estás ayudando. Pero nosotros somos los que estamos de ahora, y si no sale, y si no queda bien, y voy a quedar mal, entonces me pongo a buscar y a rebuscar y a rebuscar y le meto todo lo que me sé, todo lo que me enseñaron de psicoterapia, le meto para ver si con algo de esto sale, y ahí estamos causando un daño iatrogénico en la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, tengo una duda.
Sí, claro, cuéntame. Yo tengo un paciente que él estaba en la clínica de rehabilitación, pero él no sé cómo definirlo si no es, no sé, creo que uno está en aceptación porque él sabe que tiene un problema con el alcohol, sabe los problemas que ha pasado en su trabajo, pero sin embargo él dice, no, es que yo no tengo nada, yo no necesito este tratamiento, o sea, y me dice, lléveselo a las personas que él dice que lo necesitan más. Porque en la clínica hay diferentes chicos, ¿no? Chicos que han estado, que ya han estado de dosis, chicos que han estado deambulando, que han estado en indigencia. Entonces él dice, yo no he llegado hasta ese punto, entonces yo no me siento enfermo. Porque yo le digo, tú esperas llegar hasta ese punto en el que están tus... Ok. Carol, ¿me escuchas? Claro que sí. Ya. No, que a mí se me cortó un poquito. Gracias. Cuando estamos frente a un paciente que tiene esta negación de que yo no tengo nada que ver y yo esto, creo que la psicología les ha explicado muchas veces, o no sé si ya se les habrá explicado un montón de veces. Una persona que no quiere ser ayudada no puede ser ayudada, por más que nos paremos de cabeza. Lo que podemos trabajar ahí es un poco lo que vamos a ver más adelante, que es la alianza terapéutica, trabajar un poquito sobre estas alianzas, sobre cómo nos llevamos con el paciente, lo que hacemos con el paciente, lo que podemos conversar con el paciente, como para que la persona vaya como desenvolviéndose un poquito, como que nos vaya soltando un poco sus situaciones. Pero si el paciente cree que no necesita ayuda, no se va a dejar ayudar, para nada. Entonces, en esos casos, ¿ah? Sentido sí he podido, sí he podido trabajar con él y me ha comentado algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención es que yo le hice como un cuadro diferencial de cómo él se comporta cuando no está en consumo y cómo se comporta cuando está en consumo. Por ejemplo, él dice que él toma porque de esa forma él puede desenvolverse mejor socialmente, es más divertido, se puede despejar de sus problemas. E incluso dice, yo puedo entrarle a las chicas, o sea, como que puede, porque sin consumo él es muy tímido. Dice, pero cuando yo estoy con alcohol, yo puedo conversar con ellas, sacarlas a bailar y soy más coqueto, más simpático con ellas. Y dice, y incluso yo tengo esa tendencia de que cuando tomo alcohol, yo tomo hasta perder la conciencia, algo así, él me explicaba y Claro. todo. Entonces eso. Pero verás, ahí se tiene que usar una estrategia que es una de las estrategias que más se le vilipendea en la psicoterapia, que mucha gente trata de no usarlo como que fuera lo peor del mundo, pero es lo que más van a usar en la vida, que se llama psicoeducación. Y es enseñarle que primero que no es que el alcohol lo transforma, que él sigue siendo el mismo, sino que el alcohol desbloquea o inhibe la cuestión frontal que le permite hacer cosas que estando sobrio no haría. Pero son cosas que puede aprender y que no necesariamente necesitan de alcohol. Y obviamente ahí se tiene que hacer un análisis funcional sobre el comportamiento. Es decir, vamos a hacer un análisis de tu comportamiento. O sea, si bien es cierto, te ayuda en estos pequeños aspectos, pero mira alrededor todo lo demás, ¿no? Estás encerrado, no te pierdes la conciencia, no te acuerdas ni lo que hiciste, terminas con otros problemas, puedes terminar en problemas graves, puedes terminar en situaciones bastante complicadas, etcétera. Entonces, se le puede hacer una psicoeducación sobre los riesgos a los que estaría sujeto ante lo que está haciendo. Y de conseguir que lo entienda, pues se trabajaría ya con el otro aspecto que es el de, vamos a hacer un proceso en el cual yo te voy a enseñar a desarrollar, ¿no? Algunas de estas técnicas, por decirlo así, que supuestamente tú las haces cuando estás alcoholizado, ¿no? Entonces son estrategias simples que las puedes realizar desde un enfoque de la DBT, que es la dialéctica conductual, el tratamiento de la dialéctica conductual, que es bastante interesante, que también lo van a aprender más adelante. Y con eso hacer que el paciente entienda que
hay un costo-beneficio en el comportamiento siempre. Y que todos los comportamientos tienen un costo-beneficio. Y que el beneficio puede ser un momento, momentáneo, pero el costo, lo que te cuesta el alcoholizarte hasta el olvido, es tenaz. O sea, para que hayas terminado dentro de una institución de personas drogodependientes, adictas, pues obviamente tiene que haber una situación compleja, ¿no? No es que estás tan bien que digamos. Entonces ahí tenemos que ir trabajando como para que el paciente entienda y tratar de irle enseñando de que es capaz de hacer las cosas que supuestamente alcoholizado solo alcoholizado puede. Por ahí podrías Es que trabajar. el problema es también es que él lo ha normalizado, porque como supuestamente es abogado y todo eso, y dice, no, es que acá en donde yo trabajo, todos son jueces, abogados, y aquí es normal llevar Ay, todo el mundo toma. una botella de whisky y todo. Entonces él lo ha normalizado y piensa que es normal, porque supuestamente dentro de su profesión es normal llevar una botella de alcohol para Pero socializar. hay profesiones en las que se ha normalizado el consumo y hasta eso es cierto, ¿no? Es una cuestión de medio y no vas a poder luchar contra el medio, así que te toca trabajar muchísimo con el tema del sí mismo y de a dónde quiere llegar él con eso, ¿no? Que a la final va a traerle consecuencias graves, no solo de la salud, sino también de tipo relacional. Y por ahí toca trabajar hasta que se dé cuenta, porque es bien difícil. Eso, mi querida Carol. A ver, los factores ambientales o familiares que jodan o el proceso terapéutico en un adolescente, mi querida Erika, verás. De preferencia. Se trata de que siempre que trabajas con un adolescente, trabajar con la familia. Siempre. Y tratar de que la familia entienda que los primeros que tienen que cambiar son ellos para que el adolescente cambie. Porque te llevan al adolescente y te dicen es que el adolescente está loco, ¿no? Él es el loco. Él es el malcriado. Y sí me da a veces muchas ganas de decirle, ¿y quién le crió? Se crió solo el man, así solito apareció de la nada y se volvió loco. Tiene que haber alguna situación que produjo que él sea de esa manera. Y obviamente tienen que ver los padres. Entonces los padres pueden ser, porque van a haber padres únicos e irrepetibles que te dicen, nosotros hemos sido perfectos con él o con ella. Pero no es tan cierto, ¿no? Entonces tenemos que trabajar ahí como para poder psicoeducar a los padres en métodos de buena crianza, que también les puedo enseñar más adelante si es que les interesa. El poner límites con amor se llama, es una terapia sistémica bastante bonita. Y se conjunta también con procesos cognitivos constructivistas. Y vas generando los procesos. Ahora, el problema, mi querida Jacqueline, es que si los padres no colaboran es porque primero tenemos que evaluarnos nosotros primero. ¿Cómo le dijimos al padre? Porque si vos vas y le dices, es que tiene que usted cambiar, porque si usted no cambia a su hijo, pues menos todavía. Si no desertan del proceso, no te paran bola. Pero es importante que tú puedas dar procesos, que tú puedas dar oportunidades, que tú puedas dar posibilidades, que tú puedas ampliar el panorama de la persona con la que estás trabajando. Y tome en cuenta que estas personas han sido padres por el lapso de lo que el adolescente ha vivido. Durante 15, 14, 13 años, ellos han sido los papás de este muchacho. Y golpearlo, gritarle, insultarle ha servido durante 13 años. A los 13 años el adolescente dice ya no. Ustedes podrán pararse de cabeza, pero yo no les pienso parar bola porque ustedes son unos malditos. O sea, me tratan mal, yo no les pienso hacer caso. Se jodió. Pero si tú le dices a los padres, pero claro, es que viene con todo un historial de maltratos, entonces obviamente el adolescente ahora se va a rebelar. Y claro, eso significa, obviamente, echarle la culpa a los padres. Pues algunos padres puede que acepten y te digan, sí, tiene la razón, ¿qué podemos hacer? Y cambiaremos. Pero hay otros que te van a decir, no, nada que ver.
Nosotros hemos tratado de educar a nuestro hijo de la mejor manera, los mejores colegios, las mejores instituciones, todo, todo para ellos. Y hacerle entender que se equivocaron es complicado. Por lo tanto, no vas a poder trabajar, no vas a poder resolver algo que se construyó durante 13 años en 3, 4, 5 sesiones. Así que lo primero que tienen que aprender es que no se deben frustrar. No frustrarse y no rendirse. Y repetirles Yo a tengo los una padres pregunta, cuantas veces sean necesarias. yo tengo una pregunta de eso, perdón que pregunte mucho. Claro, dime. Es que yo tengo un paciente en la clínica y los papás son muy permisivos, el papá es muy permisivo en este caso. ¿Hasta qué punto se puede confrontar a los padres cuando han sido muy permisivos y se les quiere explicar que en el hogar debe haber límites, o sea, que no pusieron límites cuando eran pequeños y que por eso es que la conducta de sus hijos es desafiante ahora cuando están adultos? Otra pregunta es, por ejemplo, yo le digo que él tiene que ponerle límites ahora que él salga, porque eso es un factor de riesgo, es el hecho de que lo deje salir mucho, de que lo deje usar el auto y todo esto. Entonces él me dice, pero ¿cómo le va a poner límites si ya él tiene 25 años y cosas? Gracias, para Y más otra bien cosa es que él me dice resumir. que yo le enseño a él respeto, pero yo le digo que No, eso tú no puedes. ¿cómo le digo a él que él tenía que, o sea, el trabajo de él era haberle enseñado respeto, o sea, que yo puedo hacerlo, pero ya no depende de mí, sino que ya depende de ellos como padres. Claro, es que eso justamente te iba a decir, el padre tiene un punto y está en lo correcto. Si el chico tiene 25 años, ya no es cosa del padre, ya no, bien difícil. Y la respuesta hacia el otro lado es la misma. Mire, yo soy psicóloga, no soy maga. Su hijo durante 25 años se fue construyendo como es ahora, durante 25 años. Durante un proceso de un año o dos, podríamos tener resultados en el cual el paciente comience a cambiar en perspectivas de respeto y en perspectivas de comportamiento, como para hacer un trabajo de rehabilitación bien hecho. Pero como tú conoces, no hay pacientes que estén 2, 3 años en rehabilitación. Muy difícil. Y además de eso, como Ya le llega el comentaba, niño a uno y ya se quiere ir. por ejemplo, entonces no vas a conseguirlo. Y eso es lo que tienes que decirle, mire, son 25 años en que él se construyó. Yo le voy a hablar del respeto, yo voy a trabajar con el tema del respeto, pero lo más probable es que salga y todavía tenga esta incidencia, ¿no? De ser irrespetuoso, respondón. Y por esa misma razón necesito que en casa haya reglas. Porque si bien es cierto, él puede tener 25 años, pero como se lo dijeron a usted y me lo dijeron a mí alguna vez, mientras vivas bajo este techo, vivirás bajo estas reglas. Y es lo que debe primar en su casa. Horarios, responsabilidades, porque vive en su casa. Cuando ya se vaya de su casa, bueno, ni modo. Él sabrá si come, si no come, si duerme, si no duerme, si muere, si vive, si lo que sea. Pero mientras esté en su casa, tiene que vivir bajo sus reglas. Y es la explicación que más o menos le tienes que dar. Yo utilizo una técnica que es más directa, o sea, yo voy y le digo, o sea, necesito esto en casa, punto. No le doy capacidad o cabida a que me pueda decir, no, mire, es que no hay cómo, no. Esto necesito que haya en casa. Si después hay una respuesta negativa, yo sí respondo, sabe que si no tenemos una respuesta positiva en casa, lo más probable es que no haya cambios positivos a futuro o que el pronóstico no sea tan favorable. Y es mi deber decírselo como profesional. Entonces, Ya, por ahí. esa es la parte en la que yo pregunto, ¿hasta qué punto uno puede ser confrontativo con las familiares o con nuestros pacientes? Por ejemplo, yo fui, no sé si fue mi error o no, pero en la primera entrevista que tuve con la familia, fui muy confrontativo en ese sentido. Entonces, cuando el director habló con el papá, le dijo, ¿qué tal le fue con la psicóloga? Y le dice, me fue mal porque, o sea, yo muy confrontativo, entonces no sé si lo hice bien, si lo hice mal o cómo, ¿no?
Verás, de que lo hiciste bien, ¿ya? Porque es lo que tenías que hacer realmente. Pero dentro del proceso terapéutico hay algo que se llama el timing. El timing es algo que tienes que realizarlo en el momento adecuado. Se compone de rapport, ¿sí? Y empatía. Cuando yo consigo tener rapport y empatía con la persona con la que estoy trabajando, consigo al dialogar con esta persona rapport y empatía, y veo que no solo puedo ser confrontativo, sino que hasta le puedo hacer bromas. Ahí es el momento justo para hacer una intervención confrontativa. Ahí puedo confrontar. El timing es evaluar el momento justo. Si tú vienes la primera sesión y yo te jalo las orejas, como nadie te ha jalado las orejas en tu vida, lo más probable es que se vaya, deserte el paciente o los familiares. Porque toma en cuenta de que los familiares vienen con una idea en la cabeza, que tú eres, como lo diría Lacan, el genio supuesto a saber, o en otras corrientes psicoterapéuticas, la persona que va a resolver sus vidas. Entonces, llega el familiar a hablar contigo y tú le dices en prácticamente, mire, de mí no depende, es culpa de ustedes y de ustedes depende. Es justamente lo que les tienes que decir, realmente. Pero no les dijiste eso en el momento exacto, se los dijiste de golpe. Entonces, obviamente, va a haber resistencia. Acuérdate que dentro de la relación terapéutica hay unos pequeños muros que van a resistir el timing, ¿no? Que se llaman las resistencias. Y estas resistencias van a estar ancladas también a otro pequeño gran muro al que les vamos a llamar mecanismos de defensa. Entonces, hay algunas personas que revendrán con mecanismos de defensa maduros y que no significarán mayor complicación, pero habrán mecanismos de defensa narcisistas e inmaduros que van a impedir que las cosas se vayan. Entonces, por ejemplo, yo niego mi responsabilidad, pero te la pongo en ti. Entonces, tú te vuelves la responsable de mi hijo. Yo ya no soy el responsable de mi hijo. Tú eres la responsable de mi hijo. Eso es un mecanismo de defensa inmaduro. ¿Sí? Y no, contra eso no vas a poder pelear. Tienes que hacer un proceso un poco extendido, dedicarte un tiempo, trabajar, posiblemente hablar de cómo fue la vida de su hijo, ¿no? Y cómo fue usted. Y cuando él quería salir, ¿usted qué hacía? Bueno, yo sí le daba permiso. Y esto fue muy constantemente. Sí, yo era muy permisivo. Entonces, bueno, desde ahí empieza el problema con su hijo. Entonces ya le voy soltando cositas, pero muy tinosamente, muy despacio, hasta que puedo decirle la realidad de los hechos, la realidad de la situación. Lo mismo con el resto de los casos, ¿no? Si tienes con familiares que son muy complicados, que me decía Jacqueline, que son padres que no quieren colaborar, demórate lo que necesites. Genera rapport y empatía, genera un ambiente cómodo en donde puedas hablar con los padres. Diles que es su culpa que el niño sea como es, pero no seas grosera ni seas apurada. No te frustres, anda despacio y no te rindas. Síguelo diciendo, diciendo hasta que comiencen a haber cambios en casa. Llega un momento en que sí van a tener que jalar las orejas. Un montón de veces me ha tocado decirles a los padres, miren, ustedes me traen un adolescente que quieren que cambie. Yo les di las herramientas, les enseñé las herramientas para que él cambie. Y me lo siguen trayendo. En el consultorio no se presenta ningún comportamiento de los que ustedes me dicen, por lo tanto el comportamiento es netamente del hogar. Es más, el diagnóstico, si ustedes revisan en su DSM, en su CIE-10, hay un diagnóstico que dice trastorno del comportamiento que está presente solamente en un espacio determinado, en el hogar. Entonces le dices, mira, está aquí. Eso quiere decir que se presenta en la casa. Y cuando se presenta en la casa, quiere decir que los cambios deben de darse en casa. Y yo no puedo irme a vivir con ustedes. Ustedes tienen que hacer los cambios.
Yo suelo ser medio grosero porque yo me dedico mucho a la alianza terapéutica, así que la mayoría de mis pacientes, cuando ya están conmigo, he trabajado el proceso terapéutico desde ahí. Y es lo que ustedes van a aprender en la siguiente clase. La relación terapéutica, netamente relación terapéutica, la alianza terapéutica para que puedan manejarlo bien. Entonces, cuando ya logramos de eso, puedes jalarles las orejas y eso te va a permitir que vayan colaborando, pero acuérdate de eso, no va a ser inmediato, no te frustres, no te desesperes, dale con confianza, con tranquilidad y no te rindas. Si a la final mismo no, evalúa si tienes que poner una denuncia, empieza por ahí. Si es que ya estamos en temas de negligencia, eso es delito y tiene que ser denunciado. Es algo que también lo planteo, porque a veces vienen y me dicen, es que yo cuando tengo que pegarle, le pego. Le digo, mire, eso es una confesión de un asunto de violencia en el hogar. Y es algo que es penado por la ley. Así que la mejor opción es no hacerlo. Y yo le voy a dar las estrategias para que no lo vuelva a hacer. Bueno, como te digo, yo soy a veces un poco medio grosero con algunos pacientes, ¿no? En algunos aspectos, pero siempre juzgando el timing. Pueden hacerlo de una manera diferente, más humanos, más tranquilos, ¿sí? Más relajados. Pero la idea es hacerles saber que eso no está bien y que hay un montón de estrategias que están dentro de la psicoterapia que pueden permitir la modificación de un comportamiento negativo en un niño o un adolescente. Pero lo primero que tiene que haber es cambios en casa. Lamentablemente empieza desde el hogar. Y eso hay que seguir. Trabaja. ¿Sí? Ahora, si es que no tenemos la facilidad o la capacidad de hacer cambios en el ambiente, estamos jodidos. Tenemos que buscar alguna institución que nos ayude a tratar de rescatar al niño o al adolescente en el caso de que esté corriendo riesgos graves. ¿Sí? Y bueno, etcétera, ¿no? Ya es una cuestión de meterse de lleno en los problemas de los niños y los adolescentes. Así que las personas que estén pensando en especializarse en esa rama, les felicito. Es una muy buena rama, es una rama hermosísima, pero es bien complicada. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda, pregunta que tengan? Aprovechen ahora. ¿En qué rama, a qué rama se refería? La rama de la psicología infantil. Verán, ustedes salen como clínicos y eso está bien. Ah, ya. Pero ustedes tienen que especializarse en algo. Siempre. No se queden con el yo soy clínico y viva la fiesta. No. Especialícense en psicoterapia, en adultos, en niños, en lo que sea. Los que se quieran especializar en infantil, especialícense. No es que, ay, es que a mí me gusta trabajar con niños y voy a hacerlo. No. Te felicito por el interés, pero si lo vas a hacer, especialízate en eso. Empieza a trabajar desde ya con niños, bacán, chévere, pero especialízate en eso. ¿Ok? Ustedes más que nadie sabe que de la universidad no salieron con todas las herramientas necesarias para hacer un trabajo adecuado afuera. Así que para hacer un buen trabajo, especialícense. Sigan cursos, talleres, vayan a congresos, no necesariamente una maestría, pero busquen la forma de sacarle provecho a su interés, según tengan su capacidad económica y demás. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta que tengan? Yo quería decirles que ya está el link en el grupo para que registren su asistencia. Sí, porfa. La otra vez tuvimos la complicación de que la mayoría de los participantes esperaron a los videos. Y en los videos no hay participación, no hay preguntas, no hay dudas. En esta primera clase grabé esta sesión de preguntas y la voy a subir. Pero dejo constancia en el mismo video que en las próximas clases solo voy a subir la clase. La ronda de preguntas y demás no las voy a subir porque me parece injusto que las personas que no han estado en clase reciban la misma calidad, ¿sí?
porque ustedes hacen un esfuerzo para estar aquí. No, como están apagadas las cámaras, no sé qué tanto será el esfuerzo. Capaz que hasta están dormidos en una cama, pero por lo menos están aquí. ¿Ya? Así que ojo con eso, desde ya les digo. Esta es la primera y última que voy a subir el video para que lo puedan volver a ver, pero ya con la conversación que hemos tenido, para que puedan escuchar las respuestas y las preguntas. Pero de ahí no lo vuelvo a hacer. Solo voy a subir las clases a los videos, ¿ok? Aprovechen ahora alguna duda o pregunta que tengan. Los que ya estén listos pueden meterse al chat y abrir el link de asistencia y ponerse ahí, ¿no? Pongan sus nombres y apellidos. No sé cómo estará, creo que sí están nombres y apellidos. Más o menos como ustedes quisieran que salga su certificado desde ya. O sea, que ya tengamos más o menos de específico lo que desean en el certificado para seguirlos haciendo. Ok. Vamos a avanzar un poquito más porque tenemos hasta las 8:30. Vamos a avanzar un poquito más para que tengan una idea un poco más específica de lo que vamos a trabajar. Vamos con las microtécnicas. La microtécnica va a estar basado en el entendimiento de la alianza terapéutica. Ya no es relación como tal, no es tanto la relación terapéutica como se hablaba antes, ahora es la alianza. ¿Por qué es una alianza? Porque tanto el terapeuta como el paciente se están aliando de algún modo para poder resolver el conflicto o un problema que tienen en común. El paciente, obviamente, que es el que lo vive y lo experimenta, y nosotros que somos quienes estamos guiando a su resolución. Cuando estamos dentro de estas alianzas terapéuticas, hay que tomar en cuenta que en el consultorio están dos profesionales. El paciente, que es el profesional en su vida, y nosotros que somos los profesionales en salud mental. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros, tomando en cuenta de que somos los psicólogos, decimos, bueno, yo soy el que tiene la razón por último, usted tiene que hacer esto porque yo lo digo, y no es una actitud que deberíamos tener. Tiene que ser más abierta, más adecuada, más ajustada a las necesidades y a las expectativas y a la vida que tiene el paciente. Por ejemplo, no le podemos pedir a una persona que haga terapias que están en el YouTube cuando no tiene internet, que haga ejercicios que están en el YouTube cuando no tiene internet. No le vamos a pedir que lea algunos folletitos que les vamos a dar como psicoeducación cuando el paciente no sabe leer. Hay personas que dicen, no sé, pero usted debe tener a alguien que le pueda leer en casa. Ya listo, entonces vaya a su casa y que le lean en su casa. Tenemos que hacer un esfuerzo. Yo he visto últimamente, por lo menos en donde yo estoy trabajando, me he visto muy entristecido y deprimido realmente por el grado de deshumanización que han tenido algunos compañeros y compañeras. Al grado de no ser humanos ante el dolor de las demás personas. Y es algo que tenemos que darnos cuenta nosotros. Yo he visto muchísimo ese tipo de comportamientos que les mandan a comprar cosas, que les mandan a hacer cosas, que les mandan a descifrar cosas que las personas no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces tenemos que trabajar mucho con eso, con el lado humano. Y eso se entiende a través de la alianza terapéutica. Ahora, la alianza terapéutica tiene antecedentes históricos. Los principales autores de la alianza terapéutica son las escuelas psicoanalíticas y humanísticas. Para Freud, que fue considerado padre de la psicoterapia, muy a su pesar, porque Freud dice que el psicoanálisis no es una psicoterapia, sino es una ciencia de investigación. Él lo va por ahí. Pero él hablaba sobre las dinámicas de transferencia y que ese era uno de los primeros objetivos en el desarrollo del vínculo del paciente y terapeuta, ¿no? Es parte de la alianza. Y señalaba esta importancia en que el analista debería mantener un interés y una actitud comprensiva hacia el paciente. Tiene que verse interesado y tiene que tener una comprensión hacia el paciente, hacerle saber que estamos comprendiendo su problema. Y que esto iba a permitir que el paciente se fuera restableciendo en sus procesos, ¿no? Y que esto obviamente ocupaba gran parte de la terapia, perdón, si no era la parte principal de la terapia. Carl Rogers,
Postuló que lo esencial en la psicoterapia es la calidad emocional de la relación terapéutica. Él todavía hablaba en tiempos verbales de relación. Y sostuvo que el elemento más importante para el mantenimiento de la calidad del encuentro interpersonal entre el cliente y el terapeuta era justamente eso, el brindar esa calidad emocional. Es decir, nosotros nos han enseñado que tenemos que ser muy fríos en terapia, o sea, presentarnos como una persona que inclusive en el momento en que se presenta al paciente somos recontra fríos. Mi nombre es David Acosta, voy a ser tu psicólogo clínico. En este momento voy a proceder a realizar tu historia clínica, a aperturar tu historia clínica. Vamos a empezar con tus datos personales. Cuéntame, ¿cómo te llamas? No sé si lo dije tal cual como ustedes les enseñaron, pero es como nos han enseñado a todos. Y esa forma robotizada de hablar nos impide tener ese gesto cálido con el paciente, ¿no? Esa posibilidad de decir al paciente buenos días, sí que ha estado lloviendo en estos días, ¿no le parece? Sí, bueno, siéntese un momento, cuénteme. Entiendo que usted viene por una complicación, cuénteme un poquito sobre su problema. Yo estaré aquí muy presto a ayudarle, a escucharle, etcétera. Y vamos ampliando nuestros conocimientos, nuestras aperturas. Hay personas que llegarán y se sentarán a hablar directamente y otras que les tomará mucho tiempo el expresarse. Y tenemos que adaptarnos a eso. Ha habido veces que pacientes histéricos han llegado, doctor, qué bueno que usted me va a atender, abren la puerta, se sentó, mire, tengo que contarle lo que me está pasando y comenzaron a hablar. Al final de la sesión les termino preguntando, bueno, ahora sí, discúlpeme, ¿cuál era su nombre? Ya, mi nombre es David Acosta, yo voy a ser tu psicólogo. En base a lo que me has contado, te voy a referir algunas posibilidades. O sea, ya al final, como que me expando un poquito y me presento inclusive. Entonces, tenemos que tener esa calidez emocional, ¿sí? Rogers postuló unas condiciones que, como ustedes podrán ver en el video más adelante, va a ser más fácil que lo puedan ver, ¿no? Pero prácticamente es de esto, una comprensión empática, una consideración positiva, incondicional que tiene el terapeuta hacia el cliente, ¿no? Kampfer y Goldstein describen 4 características que diferencian las relaciones terapéuticas de las amistades. Las relaciones terapéuticas son unilaterales, es decir, nosotros no es que compartimos con el paciente, escuchamos, el paciente nos dice a nosotros. La relación profesional es sistemática y en medida en los que los participantes acuerdan desde los principios y los propósitos, es decir, desde lo que hemos acordado, trabajamos. No es que tenemos una situación en la que variamos la relación, que conversamos de formas distintas. Las relaciones terapéuticas son formales, no es que nos pasamos de loco, que más y te abrazo y que más, hermanito. No, obviamente tiene que ser formal. Tampoco tiene que ser exageradamente formal. Y obviamente está limitada a tiempos específicos, 60 minutos, 90 minutos en una clínica privada, 45 minutos en la pública. Y las relaciones terapéuticas tienen un tiempo limitado. Terminan cuando se alcanzan los objetivos y metas inicialmente acordadas. Es decir, cuando estás con el paciente no es que puedes decirle, bueno, ahorita que ya terminamos la sesión vamos a tomar unas cervezas. Y cuando termina la terapia, cuando ya le has dado de alta al paciente, no le dices, oye, y ahorita que ya hemos terminado las sesiones, ya no eres mi paciente, hagámonos amigos. ¿Sí? Entonces, por ahí va. Mi estimada Lili, creo que es Lili, voy a dar unas 2 diapositivas más y nos vamos todos, ¿ya? Ok, entonces, sí, estas son las... Lisette. Eso, ya, listo, ya Lisette. La próxima pongan sus nombres completos. Bueno, no importa. Ok. La alianza terapéutica, aquí empezamos a hablar de alianza terapéutica, que la relación integra 3 componentes importantes. El vínculo, las metas y las tareas. El vínculo, que es lo que hacemos en terapia, las metas, que es lo que hemos acordado, y las tareas, que es lo que mandamos a casa. No podemos quedarnos solo con lo que nos dieron aquí, ¿no? Tenemos que ir un poquito más allá dentro de lo que es el tema del vínculo. Y ya, basta ahí. ¿Ok? Desde la 22 en adelante trabajamos la próxima. Son pocas las diapositivas que nos faltan de ese capítulo y entramos ya a lo que son temas de asesoría y posterior a ello ya las terapias, a las psicoterapias más formales.
Hasta aquí en base a la alianza terapéutica. ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna. Ok, vamos a